¿Qué pasa por la mente de uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia, justo cuando sabe que jamás volverá a salir de prisión? Después de más de 5 décadas al frente del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada rompió un silencio que mantuvo durante décadas y pronunció unas declaraciones que sorprendieron incluso a quienes siguieron de cerca su juicio. Que mientras muchos esperaban un desafío a las autoridades o una nueva revelación, sus palabras fueron completamente distintas. Pero, ¿qué dijo exactamente? ¿Cuál será su castigo? ¿Realmente irá a la prisión médica que pidió? ¿O terminará en otra de las cárceles más estrictas de Estados Unidos? Hoy te contamos todo lo que se sabe, así que quédate hasta el final del video, porque conocerás cuáles fueron las frases más impactantes del Mayo Zambada. Para entender el momento que vive hoy Ismael Zambada, hay que regresar al 25 de julio de 2024, cuando fue detenido tras llegar a Estados Unidos en una avioneta junto con Joaquín Guzmán López. El histórico líder del cártel de Sinaloa aseguró que fue engañado, secuestrado y trasladado contra su voluntad desde México, una versión que provocó tensiones diplomáticas entre ambos países y desató una guerra interna entre los Chapitos y la Malliza, conflicto que continúa dejando una fuerte ola de violencia en Sinaloa, que desde entonces el proceso judicial avanzó hasta que el propio Zambada decidió declararse culpable en agosto de 2025 para evitar enfrentar un largo juicio y la posibilidad de recibir la pena de muerte. Finalmente, este 20 de julio de 2026, el juez Brian Cogan, de la Corte Federal de Brooklyn, lo condenó a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Además del decomiso de $15.000 millones, la justicia estadounidense lo responsabilizó de dirigir durante décadas una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, además de lavado de dinero, conspiración para cometer homicidios y dirigir una empresa criminal continua. Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención fue el futuro de su reclusión. Aunque su defensa solicitó que fuera enviado a un centro médico federal, debido a su delicado estado de salud, el juez no ordenó una prisión específica, únicamente pidió que el Buró Federal de Prisiones tome en cuenta sus condiciones médicas al momento de asignarle un penal, por lo que aún no existe una decisión definitiva sobre su destino final. Pero el momento más inesperado ocurrió justo antes de escuchar su sentencia. Vestido con el uniforme de preso y visiblemente deteriorado físicamente, el Mayo leyó una carta en español, en la que asumió públicamente la responsabilidad por sus actos. No me sometí a juicio porque no niego la verdad de lo que pasó. Sé que lo que hice está mal, y no hay justificación de lo que hice. Acepto la sentencia por parte de Estados Unidos, y no quiero compasión. También quiero decir que lo siento, declaró ante el tribunal. También reconoció que crecer en un entorno de violencia no es una justificación para los delitos que cometió, y aseguró que he causado daño, me hago responsable. Sus palabras contrastaron con el perfil reservado que mantuvo durante más de medio siglo, como uno de los capos más buscados del mundo. Sin embargo, las autoridades estadounidenses consideraron insuficiente ese arrepentimiento. Al concluir la audiencia, el fiscal Joseph Nocella afirmó que el destino del Mayo es morir en la cárcel, mientras que otros funcionarios sostuvieron que ninguna disculpa podía reparar el daño provocado durante décadas por el cártel de Sinaloa. Si quieres conocer cómo son las prisiones médicas federales, dónde podría pasar el resto de su vida, y por qué solicitó ser enviado a una de ellas en lugar de una cárcel de máxima seguridad, como la ADX Florence, en el canal tenemos un video donde analizamos esa petición, las instalaciones propuestas por su defensa, y las razones médicas detrás de esa solicitud. Con esta sentencia, termina el capítulo judicial de uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, pero no necesariamente el de todas las investigaciones que rodean su captura. Aunque Ismael El Mayo Zambada pasará el resto de su vida bajo custodia en Estados Unidos, aún quedan abiertas varias incógnitas sobre las circunstancias de su traslado desde México. ¿Crees que las declaraciones de arrepentimiento del Mayo fueron sinceras o simplemente formaron parte de su estrategia antes de recibir la sentencia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres conocer la polémica que rodea al piloto señalado de trasladar al Mayo a Estados Unidos, las críticas contra la FGR y por qué este caso volvió a sacudir la política mexicana, te invitamos a ver el siguiente video del canal. Para El Heraldo de México, Alejandro Colín.